Comunión con Dios, he sido invitado. Jesús, el precio por mí ha pagado. El día de celebración se intensifica. La iglesia a su cuerpo le adora y en su palabra se edifica. Bienvenidos, mis amados hermanos, a un miércoles más de Perspectiva Bíblica. Como siempre les digo, es un honor para mí estar delante de ustedes, poder compartir la palabra de Dios a través de esta nueva serie. Hoy estamos viendo este maravilloso tema de edificación mediante los dones y ministerios. El miércoles pasado tuvimos esta maravillosa enseñanza de parte del pastor Moisés Durón, donde nos hablaba del cuerpo de Cristo. Y esta es una continuación, ¿verdad? Es una continuación de lo que él nos enseñó. Vamos a seguir estudiando este maravilloso tema porque es parte realmente de nuestro crecimiento, de nuestra formación y cómo ver que Dios actúa de una manera maravillosa para el crecimiento de su obra, para el perfecto funcionamiento de su obra. Pero para eso necesitamos entender muchas cosas, que usted y yo somos parte, y que gracias a ese maravilloso momento en el cual nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, somos dotados de algo especial, ¿verdad?, que sirve y es necesario dentro del propósito en la obra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar para que Dios guíe lo que hoy queremos aprender. Nos acompañen. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este bello momento. Gracias por las cosas que tú nos das, Padre. En esta noche, este miércoles, oramos, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Padre, que tú puedas limpiarnos de todo mal, Señor, que tú puedas limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Asimismo, podamos optar, Señor, a poder orar por nuestras necesidades. Oramos por un mundo, por nuestro mundo entero, Pablo, que está en caos. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a poder entender lo que está sucediendo alrededor nuestro. Ayúdanos a orar, Padre Celestial, para que nuestra fe nunca se aparte de ti y que a través del estudio de la palabra de Dios podamos tener la confianza que como hijos tuyos estaremos bien a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Gracias, Padre Celestial. Te pido, como siempre, te suplico que sea tu palabra, Señor, directamente, Señor, hablada en esta noche. Y que podamos, Padre Celestial, aprender y poner en práctica lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como siempre les digo, la importancia de tener la Biblia a mano, aunque Gabriel nos hace el favor muy finamente de agregar los textos a la pantalla. Es muy importante que si hay algo que a usted le interesa, que quiera subrayar o que quiera tener alguna anotación, pues podamos tener el texto, la Biblia a mano, ¿verdad?, que es lo que nos va a permitir realmente ayudarnos a entender lo que está sucediendo, lo que vamos a aprender. Bien, hay dos conceptos que forman parte de los dones espirituales. Vamos a entrar ya en lleno al tema. Primero, un don espiritual para un individuo, es la capacitación que Dios le da para el servicio espiritual. Y segundo, un don espiritual para la iglesia. Es una persona equipada de manera única para la edificación y madurez de su iglesia. Ambos textos o ambos conceptos los podemos encontrar, uno en Corintios y otro en Efesios, que los vamos a ver más detenidamente adelante. La edificación mediante dones y ministerios. Hoy vamos a hablar sobre 3 principios importantes para poder desarrollar este tema. Y me trae recuerdo esta parte porque hace mucho tiempo que yo no estaba en una congregación donde podía ver el inicio del crecimiento de los dones
que Dios capacita para cada una de las personas. Me refiero a los nuevos miembros o a las personas que vienen comenzando en la obra. En el caso nuestro, aquí en Fort Walton, tengo el placer de poder decir que estoy viendo cómo Dios está formando personas que aman la obra, que desean crecer en la obra, y cómo Dios va dotando de estos dones maravillosos precisamente para su servicio. Y tenía mucho tiempo que no tenía esta sensación maravillosa de poder ver cómo Dios va transformando la vida de las personas, transformando de una manera que hay un interés fascinante, ¿verdad?, para poder crecer dentro de la iglesia, y cómo están empezando a poner en práctica estos dones que Dios les ha dotado. De eso se tratan los dones, ¿verdad? Y como hemos visto en estos dos conceptos maravillosos, es parte individual porque los recibimos individualmente para el servicio, ¿verdad?, de los demás y el funcionamiento de nuestra iglesia. Bien, el principio número 1. Los dones son para edificar, no para exhibir. Esto es, creo que el pastor Jorge fue muy puntual, muy acertado en colocar como primer principio para poder estudiar esto. Los dones son para edificar, no son para exhibir. Y esto se da porque muchas veces nosotros confundimos el don con el talento. Muchas veces nosotros confundimos que eso que hemos recibido tan especial, ¿verdad?, es solo nuestro, ¿verdad? Y muchas veces confundimos que es para el servicio de Dios. 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En su carta a los Corintios, Pablo aborda el deseo de que los creyentes puedan recibir dones espirituales. Reconoce su entusiasmo, su alegría, pero redirige su enfoque hacia el uso de estos dones para la edificación de la iglesia. El mensaje profundo es que los dones espirituales no deben ser buscados para una autoglorificación o una autosatisfacción, algo personal, sino que deben servir con un propósito mayor en el crecimiento de su obra. La enseñanza de Pablo aquí está muy pegada en el principio de amor y servicio. Alenta a los corintios a sobresalir en los dones que edifican a la iglesia. Subraya y renombra la importancia de la unidad y el apoyo mutuo entre los creyentes. Esta maravillosa perspectiva se alinea con una enseñanza cristiana más amplia de los dones espirituales. Y estos son dados por el Espíritu Santo para el bien común, para fortalecer el cuerpo de Cristo. El llamado a priorizar los dones para la edificación de la iglesia sirve como un recordatorio de que el objetivo final de los dones espirituales es reflejar el amor y el propósito de Dios y el propósito de Cristo. Anima a que cada uno de nosotros como creyentes seamos conscientes que esos dones maravillosos que hemos recibido sirvan para el crecimiento y la salud de una comunidad de hermandad que es la iglesia, fomentando un ambiente donde todos podemos prosperar espiritualmente. Y esto me recuerda algo importante. Nosotros somos una congregación pequeña hasta el día de hoy. El domingo hablábamos sobre el arrepentimiento. Y eso abrió una necesidad para poder ver las necesidades que como congregación tenemos. Tenemos un grupo de jóvenes y estamos tratando de reunirnos y tratando de que ellos puedan sentir el deseo, ¿verdad?, y el amor hacia Dios, y que ellos puedan presentarse en su juventud, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, dar lo mejor de su juventud para Dios. Y estamos en ese pensar con mi esposa, con la familia Mendares. Y precisamente basados en esto,
vemos las carencias que como cuerpo de Cristo tenemos. Carencias, me refiero a que necesitamos fortalecer precisamente esa estructura de iglesia que sabemos que ya están forjando esos dones en ciertas personas que van a servir precisamente para poder abordar estas necesidades. La hermana Marta María me decía el domingo, sería bueno que nos reuniéramos una vez por semana a orar por nuestra iglesia, a orar por las necesidades de cada uno de nosotros como congregación, para ver cómo apoyamos a los miembros de la iglesia y cómo ver que Dios nos pueda ayudar a su crecimiento, tanto numérico como espiritual. Y esto solamente lo hace una persona que está creciendo y que se está llenando del Espíritu Santo, y Dios le está dotando de esos maravillosos dones para ponerlos en práctica. Claro que sí, claro que nos vamos a reunir, ¿ok? Y nosotros oramos por poder tener un ministerio de matrimonios. En este momento tenemos tres grupos de matrimonios, ¿ok? Podríamos comenzar con estos 3 matrimonios, y tal vez eso nos va a ayudar al crecimiento tanto nuestro, a lo personal, espiritualmente hablando, como al crecimiento de la obra. Ahora, ¿quién pone esto? ¿Quién lo propone realmente? Es el Espíritu Santo, porque ya hay una estructura de su cuerpo, y esa estructura quiere trabajar y quiere caminar, y para eso es necesario que nosotros pongamos en práctica lo que Dios ya nos dio, estos dones y estos talentos a su servicio. El segundo principio es el liderazgo equipa, no reemplaza. Y aquí vamos a estudiar Efesios 4, el 11 al 13, donde habla sobre ciertos dones, ministerios que Dios estableció precisamente para el funcionamiento de su obra como iglesia. Efesios 4, 11, 13 dice de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vamos a entrar a un tema que es necesario abordar. Y son los dos primeros puntos que este versículo de Efesios habla: apóstoles y profetas. Nuestra intención no es llegar a un debate si existen los apóstoles o los profetas, o dar mi punto de vista personal. Vamos a estudiar la Biblia y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto. Pero el deseo nuestro es poder estudiar la palabra tal y como está. No queremos agregarle algo por nuestra conveniencia, o para ganar seguidores, o porque no queremos tocar temas, ¿verdad?, que van a dañar tal vez el pensar de otras personas. Nuestro deseo es hablar la palabra de Dios de una manera sana y transparente. Los apóstoles establecen fundamentos y expanden el evangelio. Los profetas hablan de la palabra de Dios con revelación y exhortación. Los evangelistas proclaman las buenas nuevas a los no creyentes. Los pastores cuidan, alimentan y protegen el rebaño de Dios. Los maestros instruyen y edifican en la sana doctrina. Ahora bien, vamos a ir hablando de cada uno de estos elementos que nos habla Efesios: apóstoles y profetas. Vamos a hablar de los apóstoles, hombres inspirados, encargados de revelar la voluntad de Cristo y de predicar y edificar la iglesia. Siguen en su oficio hasta el día de hoy, pero a través de sus enseñanzas o a través de los escritos inspirados en el Nuevo Testamento. Los apóstoles que hablan en Efesios 4:11, que lo acabamos de leer, se debe hacer una distinción en lo que es un don
y lo que es un oficio del apóstol. El oficio está limitado o estaba limitado a los 12 y a Pablo, como lo habla Lucas. Dice Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así nos enseña Lucas 6:13. Jesús le dio a esos 12 una autoridad única, limitada a aquellos que ostentaban el oficio del apóstol. Más adelante, cuando Pablo defiende su propio apostolado, enfatiza algo maravilloso, que él realizaba las enseñanzas de un verdadero apóstol. Estas enseñanzas están en 2 Corintios 12:2. Las cualidades para el oficio del apóstol se establecen en Hechos 1 del 21 y 22. Y estos son quienes ostentaban el oficio, debían haber caminado con el Señor. Eso habla Hechos, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo. La situación de Pablo era única. Él se refirió a sí mismo como un apóstol, pero uno nacido fuera de tiempo. El don del apóstol se menciona en 1 Corintios y también en Efesios, como lo acabamos de leer. Pero la palabra de apóstol viene de la palabra apo, cuyo significado es desde, y estello, cuyo significado es enviar. Por lo tanto, un apóstol es alguien a quien se envía desde. Parece que la palabra se usaba en un sentido muy técnico, pero también en otro momento, en otra forma muy general. En sentido técnico estaba limitado a los 12, ¿okay? Que tenían tanto el oficio como el don del apostolado. En ese sentido, era un don fundacional, limitado a la formación de la iglesia. La necesidad del don cesó una vez que la iglesia fue cimentada. Como el oficio del apóstol se acabó, porque nadie puede satisfacer las cualidades o las características que nos habla Hechos. Así también cesó o terminó el oficio del apóstol en un sentido estricto. La palabra apóstol también se usa en el sentido general del mensajero o enviado en la causa de Cristo. Aquellos son conocidos como apóstoles, pero no tienen ni el oficio, ni son conocidos o no tienen el don. La palabra se usa en un sentido no técnico para quien es mensajero. ¿Qué es lo que queremos hablar? Hoy conocemos a muchas personas que se hacen llamar apóstoles. ¿Okay? Si ellos se quieren llamar de esa manera, pues yo creo que cada quien pues, tiene esa libertad. Bíblicamente sabemos que no tienen ni el don ni el oficio, ¿verdad? Porque eso ya desde que la iglesia fue fundamentada, ahí terminó. Y me llama la atención esta parte porque es como una persona que conocí hace mucho tiempo que le decían licenciado. Él no era licenciado, no había estudiado ninguna licenciatura, pero a él le decían licenciado. Y cuando alguien le decía licenciado, él volteaba a ver, él pues él se sentía, ¿verdad? Que cuando alguien decía licenciado se estaban refiriendo a él. Claramente entendemos que él no tuvo ningún trabajo como licenciado y también entiendo y él entendía, ¿verdad? Que era solamente un nombre al cual él se había apropiado. Lo mismo pasa en nuestros tiempos, ¿ok? La Biblia es muy clara en cuanto a este tema. El término apóstol se puede resumir como lo siguiente. Los apóstoles eran los representantes de Cristo. Tenían autoridad en la iglesia primitiva. Los apóstoles realizaban señales, maravillas y milagros. Los apóstoles eran testigos de la resurrección de Cristo. A la iglesia se le dieron apóstoles solo al principio. Los apóstoles recibieron revelación directa del Señor. Y por último, después de Pablo, no se esperaba que hubiese apóstoles. Bien, ahora vamos a hablar de los profetas.
los hechos, los libros de los hechos hablan y nos explican de la importancia del don de la profecía. Esta era para edificar a la iglesia. El profeta hablaron bajo la inspiración, bajo la revelación de la voluntad de Dios. Enseñaban, exhortaban y amonestaban para la edificación de los miembros del cuerpo. Podían predecir el futuro, ¿verdad? Si nos habla Hechos, pero su trabajo no fue limitado a esta función. Los profetas del Antiguo Testamento eran predicadores y su mensaje principal era el del arrepentimiento. El significado léxico de profetizar es proclamar la verdad divina, revelar proféticamente lo que está oculto, predecir el futuro, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos claros donde se muestra que profetizar quiere decir predecir el futuro. Y el don de profecía se menciona en Romanos 12, en Efesios, en Corintios. El apóstol recibió su información por revelación directa de Dios. Así Agabo anunció la hambruna que vendría sobre el mundo y la cautividad de Pablo en Jerusalén. Eso está en la Biblia. ¿Okay? Los profetas pudieron ver lo que iba a suceder más adelante. El profeta recibía por revelación directa el conocimiento de los ministerios o de los ministerios divinos, de lo que estaba oculto, de lo que Dios quería revelar en ese momento. Ahora, que el hombre no habría conocido otra forma de poder identificar esto, porque era algo que Dios estaba enseñando, ¿verdad? Para el crecimiento, precisamente, y para la formación de la iglesia, para que la iglesia pudiese entender lo que podía venir más adelante. Ahora, el don de profecía era importante antes de completar el canon para la edificación de la iglesia. Y esto es importante. ¿Ok? Mientras no tuviéramos nosotros la Biblia tal como la tenemos ahora, el trabajo del profeta era muy importante. El profeta recibía revelación directa de Dios y enseñaba a la gente para edificarla, para exhortarla y para consolarla. La autenticidad del profeta se exhibía en la precisión de la profecía. En pocas palabras, la veracidad de un profeta se daba porque si daba palabra, ¿verdad?, y se cumplía, era porque Dios así lo había establecido, porque era un mensaje verdadero, ¿verdad? Y era un mensaje que Dios estaba dando a su pueblo, y este mensaje se cumplía. Por eso la profecía, por eso el profeta era bien visto cuando era escuchado, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios era transmitida por él, ¿verdad? Y lo que él decía se cumplía. El don de profecía también está relacionado con la fundación de la iglesia. No hay necesidad, mis amados, del don de profecía, porque ya está cimentada la iglesia ya se cimentó, ya se completó todo el canon en la escritura, ya lo tenemos todo, solo tenemos que estudiarla, solamente tenemos que pedir dirección de parte del Espíritu Santo para poder entender su palabra, ¿okay? Poder leer la Biblia, podernos ayudar de textos de otras personas que han estudiado más intensamente algunos textos de la Biblia y que nosotros podamos tener interés por estudiarla. No hay profeta vivo sobre la tierra ahora, porque estos dones cesaron cuando se completó la revelación del Nuevo Testamento. Sin embargo, estos mismos profetas del primer siglo viven ahora y siguen revelando la voluntad de Dios a través de la Escritura, a través de la Biblia. Evangelistas. Este grupo, ¿verdad?, que está evangelistas y pastores, que también son maestros, hombres que también recibieron dones espirituales en el primer siglo, pero cuyo oficio continúa hasta el día de hoy. Son hombres, mujeres, ¿verdad?, vivos, que están dispuestos a enseñar y a poder ser parte de este don a toda su iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo dio dones y uno de los principales y los primeros es que constituyó a unos apóstoles para ser sus testigos.
Hechos 1:8 dice de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión, ¿no? Este es nuestro trabajo, el evangelismo, poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que no le conocen. Este es nuestro deseo, este debería ser nuestro don, nuestra forma de poder llevar las nuevas buenas de salvación, poder evangelizar. Ese debería ser nuestro deseo. Somos embajadores, según de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogáramos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Claro que somos embajadores, somos las personas que llevamos el mensaje de arrepentimiento para aquellos que lo necesitan. Precisamente sobre este tema hablamos el domingo en nuestra congregación. Lo que es el verdadero arrepentimiento y las consecuencias que llevan a nuestra vida de que nosotros no nos arrepintamos de nuestros pecados. Si nosotros que tenemos conciencia del pecado y que sabemos que a Dios no le gusta el pecado, que sabemos que a Dios no le parece que nosotros vivamos una vida pecaminosa, y aún sabiendo que mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados, entonces el que nosotros no tengamos esta condición de arrepentimiento, ¿verdad?, causa en nosotros muchas consecuencias negativas para nosotros. Pero por otro lado está que si nosotros aprendemos a pedir perdón, a reconciliarnos con Cristo, a reconciliarnos con el prójimo, ¿ok?, damos frutos, y de eso estamos hablando, esos dones que Dios nos ha dotado y que van a dar frutos precisamente para el beneficio de su obra. Ahora bien, ¿qué pasa con los que evangelizan? Son los que predican el evangelio, así como Felipe, cuya actividad se describe en el libro de los Hechos. Las cartas de Pablo a Timoteo o a Tito son instrucciones amplias para los evangelistas. Todo evangelista debe leer estas cartas frecuentemente para grabarlas en su corazón. Y esta parte me llamó la atención en el sentido de que me permite a mí entender que si yo quiero formar evangelistas dentro de mi congregación, bueno, hablo de mía, no como propia, o sea, de nuestra congregación, ¿verdad?, mejor dicho, para que no haya confusiones, de nuestra congregación, de la congregación de Cristo, tal como es, yo tengo que buscar la manera en cómo formar evangelistas. El que es evangelista, simple y sencillamente, no importa dónde esté, va a hablar de Cristo, va a llevar el evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder hacer crecer su obra. A cada momento y en toda ocasión el evangelista debe estar listo para predicar, para enseñar, para exhortar, para reprender y para redarguir. La obra del evangelista es don de Dios, igual que la obra del apóstol y obra del profeta. Pero los evangelistas del tiempo presente no tenían aquella inspiración, ¿verdad?, de los apóstoles o de los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, o de la primera iglesia. ¿Ok? Bien. Ahora, la Biblia no hace distinción entre evangelistas y ministros del evangelio. Nosotros hemos hecho esa separación. Llamamos evangelistas a unos y hablamos ministros de evangelio a otros. La verdad es que no debemos separarlos. El que tiene el don de evangelizar, ¿verdad?, que puedo decirlo, ¿verdad?, es un mandato, ¿verdad?, la gran comisión para todos nosotros, pero el que tiene más arraigado, tiene más a punto, ¿verdad?, su punto de poder evangelizar y que tiene ese deseo de poderlo hacer, ¿verdad?, que tiene ese don de evangelizar,
esta persona también tiene, es ministro, o sea, también puede salir y puede predicar tanto afuera, ¿verdad? Como predicar o evangelizar dentro de la iglesia. Puede tener ambas funciones. No es necesario separarlos, no es necesario decir unos son evangelistas y otros son ministros de evangelio. Ahora, pastores y maestros. Pablo nos dice a otros pastores y a otros maestros. Se refiere al oficio de los pastores, quienes apacientan el rebaño, instruyen a los miembros de la iglesia. El maestro, por otro lado, tiene el deber de estudiar para poder enseñar. Y estamos claros, el pastor puede ser maestro, pero un maestro no siempre puede ser un pastor. Esto es importante que lo entendamos. El pastor cuida sus ovejas. El maestro enseña y tiene que prepararse y estudiar mucho para poder estudiar y poder enseñar la palabra de Dios. Como tercer principio tenemos que la mayordomía espiritual es responsabilidad común. Primera de Pedro 4:10 nos dice de esta manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y este versículo maravilloso dice: ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿Okay? Cada uno de nosotros debemos entender que la mayordomía espiritual es una responsabilidad suya y mía. La carta o la primera carta de Pedro es una de las epístolas del Nuevo Testamento que ofrece enseñanzas profundas sobre la vida cristiana, el sufrimiento y la comunidad de la fe. Esta carta de Pedro, y sobre todo en los versículos 4:10 que lo acabamos de ver, el apóstol Pedro nos invita a reflexionar sobre la importancia de los dones espirituales y la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes en su uso. Este versículo es una exhortación a servir a los demás, reconociendo que cada don recibido es una manifestación de la gracia de Dios. Lo que usted y yo tenemos, lo tenemos por gracia y viene de Dios. Es un don maravilloso que lo tenemos para su servicio. Y es importante que nosotros aprendamos a manejarlo, que nosotros podamos administrarlo de la mejor manera. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuántos de los que nosotros vamos a una congregación, ya sea en Tegucigalpa, Guatemala o aquí donde estamos en Puerto, de los que vamos domingo a domingo y nos sentamos en una silla y vemos que hay música bonita, un buen mensaje de la persona, del predicador que se prepara para hablar la palabra de Dios, que hay un ambiente agradable, que Dios nos lleva a ese lugar con propósito, y saber que hay algo dentro de mí, ¿verdad?, que está puesto por Dios, que es un don maravilloso, pero que no lo pongo a su servicio, que no lo estoy administrando como Dios así lo demanda. Y esto es un llamado de atención para todos. Si usted y yo ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo ya nos llenó de ese don maravilloso. Tenemos que descubrirlo, claro que tenemos que descubrirlo, pero solamente lo vamos a hacer a medida que empecemos a trabajar en su obra. Y de esa manera Dios va a enseñarnos qué don tenemos y cómo utilizarlo para su obra. Y este don tenemos que hacerlo crecer. Y de pronto Dios nos va dotando de otras cosas, siempre para su servicio.
Este versículo destaca dos conceptos claves: los dones espirituales y la administración de la gracia de Dios. La frase cada uno según el don que ha recibido establece que cada uno de nosotros como creyentes ha sido dotado de estas habilidades y talentos únicos, que no solo son para un beneficio personal, sino para el servicio de la comunidad de fe. En lo personal, yo se los he dicho, hay dones que yo hubiese querido tener, pero Dios dijo, no, te necesito en otras áreas. Me gusta la música, me hubiese fascinado tener una voz maravillosa para cantarle a Él. Yo sé que cuando lo hago, Él recibe, porque mira mi corazón, mira mi deseo, no mira mi voz. ¿Ok? Entiendo que no tengo ese don, no tengo ese talento, esa habilidad única. ¿Ok? Pero me gozo con aquellos que lo tienen. Y me alimento espiritualmente cuando estas personas ponen al servicio de Dios esos dones y esos talentos. Me maravillo cuando escucho un buen mensaje, cuando escucho un predicador que se ha preparado y que tiene el don para predicar. Cuando alguien enseña, cuando alguien enseña la palabra de Dios y lo hace de una manera completamente transparente, como con una sana doctrina. Y aquí viene la pregunta. ¿Sabe usted cuál es su don, su habilidad y su talento único? Los dones pueden incluir habilidades prácticas, talentos creativos o capacidades espirituales y son considerados expresiones de la multiforme gracia de Dios. Se refiere a la diversidad en la manera que Dios actúa y opera en la vida del creyente. ¿Sabe usted que una persona que pone en práctica su don, su talento al servicio, puede cambiar algo sencillo y hacerlo hermoso y diferente? Yo no soy una persona creativa en las manualidades. Yo soy práctico y cuadrado, por decirlo así, en el sentido de que si yo veo algo, lo coloco. Recuerdo hace unos domingos atrás, llevamos una canasta para las ofrendas y llevamos otros adornos, unas cositas. Como llegamos primero, ¿verdad? Yo terminé de hacer algunas cosas y dije, voy a ordenar esto, ¿ok? Para mí lo que estaba ahí estaba bien, se miraba muy, muy, muy bien, muy bonito. Pero llegó la hermana Marta María, que tiene ese don especial y ese talento para las manualidades. Y con los mismos elementos que habían ahí, convirtió aquello en algo diferente, algo hermoso. De eso se trata, de eso habla la palabra de Dios. Cuando dice la multiforme gracia de Dios, se refiere a la diversidad en la manera que Dios actúa y opera en la vida de los creyentes. Si usted tiene un don, un talento especial y permite que Dios lo use para su ministerio, va a transformar aquello sencillo en algo hermoso, porque usted está capacitado por Dios para hacer eso. Por eso los dones y los talentos son tan importantes dentro de la obra de Cristo, en la iglesia, en nuestra comunidad. Nuestro don y talento no está limitado solamente a nuestras reuniones dominicales. Nuestro don y nuestro talento es para uso diario, siempre y cuando esté a disposición en la obra y propósito de Dios. Entonces,
claro que podemos convertir algo sencillo en algo único y diferente. Porque eso es lo que hizo Dios en nuestras vidas. La instrucción del ministerio o de poder ministrar a los demás subraya la importancia del servicio. No se trata de solo recibir, sino de dar y compartir lo que hemos recibido. Este llamado a la acción es un recordatorio de que la fe cristiana no es solamente una experiencia individual, sino que implica una relación activa y amorosa con los demás. Administrar la gracia de Dios a través de nuestros dones significa que somos responsables de cómo utilizamos esto que Dios nos ha dado. Dones, actuando siempre con el objetivo de edificar a otros y glorificar en todo momento y en todo tiempo a Dios. Para entender el contexto de 1 Pedro 4:10, es importante considerar el entorno en que se escribió esta carta. Pedro se dirige su mensaje precisamente a una comunidad cristiana que enfrentaba persecución, tenía sufrimiento, y en el contexto, el apóstol quiere alentar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y actuar en unidad. El capítulo 4 de 1 Pedro aborda el tema del sufrimiento por causa de Cristo y cómo los creyentes de la primera iglesia deben vivir en medio de tales pruebas, cómo ellos lo vivieron y cómo nosotros lo podemos vivir. El versículo anterior a 1 Pedro 4:10, o sea, 1 Pedro 4:9 habla de esta manera. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Así comienza. Habla sobre la hospitalidad, el amor entre los hermanos, enfatizando la responsabilidad de que cada uno de nosotros debemos de cuidar y servir a los demás. De esta manera llega 1 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Podemos ver lo maravilloso. Primero enseña la necesidad del servicio a los demás para poder entender que lo que nosotros tenemos, algo especial, no es nuestro, no nos pertenece y que necesitamos nosotros explorarlo y poderlo compartir con los demás. Se convierte en una continua lógica donde Pedro recuerda a los creyentes que, a pesar de las dificultades, debemos utilizar los dones en bienestar de la comunidad. La enseñanza de 1 Pedro tiene relevancia no solamente en el contexto de la iglesia primitiva, sino también en nuestra actualidad. Muchas veces nosotros como creyentes podemos sentir que nuestras habilidades, que nuestros talentos son insignificantes o que no tienen un impacto real. Sin embargo, este versículo nos recuerda que cada don es valioso y que al usarlo en el servicio de los demás contribuimos a la edificación de la comunidad de Cristo. Hace unos domingos atrás conocimos a nuestra hermana María. Ella ha tenido varios domingos acompañándonos. Por algunas situaciones, no va siempre, pero casi siempre que ella nos asiste a la congregación, nunca va con las manos vacías. Siempre lleva un refrigerio. Siempre nos sorprende con un refrigerio. Algo diferente cada vez que ella asiste. Es su don. Es su forma de decirle a Dios, aquí estoy. Este es mi servicio. Esta es mi contribución a la obra hacia el cuerpo de Cristo. Tenemos que evaluarlo nosotros. Identificar si lo que tenemos dentro lo estamos usando de una buena manera, administrándolo de la manera que Dios quiere a su servicio. Si reflexionamos sobre este versículo de primera carta de Pedro, que nos invita a preguntarnos cómo estamos utilizando nuestros dones para servir a los demás, o solo los usamos los domingos, solo los usamos cuando estamos reunidos con los hermanos.
¿Estamos siendo buenos administradores de la gracia que hemos recibido? En un mundo que a menudo se centra en lo individual, en el egoísmo, en lo propio, el llamado a servir y a contribuir al bienestar de otros es un desafío. Definitivamente que es un desafío. Poder entender que debo anteponer mis necesidades para el servicio de los demás debe ser algo que debe fluir libremente en la vida del cristiano. Además de este versículo nos anima a apreciar la diversidad en la iglesia. La multiforme gracia de Dios implica que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos un papel único a desempeñar. Al reconocer, al valorar los dones de los demás, fomentamos una comunidad más fuerte y unida, una congregación, un cuerpo de Cristo completamente unido y funcional, donde cada miembro puede florecer. ¿Qué significa esto? Que aunque yo quisiera tener la mejor voz, yo no puedo envidiar al que sí la tiene y la pone al servicio de Dios. Me fascinaría tener el don y el talento que el pastor Moisés tiene en cuanto a la música. Para nosotros siempre ha sido de admiración en esta parte, en la música. Nosotros estamos en ese proceso ahorita de poder ir renovando la forma de cómo alabamos y glorificamos al nombre de Cristo. Claro, en vez de envidiar, ¿verdad?, que el pastor Moisés no está aquí con nosotros ayudándonos, es una invitación, pastor, ¿okay?, para que vengas. Lo que hacemos es orar para que Dios nos lleve una persona con este don, con estos talentos, para que podamos alabar y glorificar a Dios con panderos, con instrumentos. De eso se trata. No envidiar lo que otros tienen, sino por el contrario, orar para fortalecer el cuerpo de Cristo y ayudar a aquellas personas a crecer y que sean fortalecidos en el funcionamiento de la obra. 1 Pedro 4:10 nos recuerda que todos tenemos algo que aportar. Todos. Si usted está sentado en esa maravillosa silla cómoda, este domingo, acérquese a los líderes y dígale: pastor o pastores, no conozco mi don, mi talento, pero si Dios ya me dotó de algo, quiero ponerlo a su servicio. Y ellos le van a ayudar. Ellos le van a ayudar a fortalecer lo que Dios ya puso en su interior. La importancia de los ministerios en la iglesia son trabajos complementarios. Cada ministerio aporta una pieza única y vital al rompecabezas o a la estructura de la iglesia. La ausencia de cualquiera de ellos crea un vacío que afecta a la salud general del cuerpo de Cristo. Y esto es así, mis amados. Esto es así. Nosotros tenemos hasta este momento tres matrimonios, por decirlo así. Tenemos otros hermanos que van, tal vez no va toda la familia, pero tenemos 3 matrimonios completos, por decirlo así. ¿Okay? Padre, madre, hijos. Y ya hace años, definitivamente, con Sarita lo hemos hablado, de la necesidad de reunirnos como matrimonios, de poder fortalecer este vínculo maravilloso, este ministerio. Pero ¿sabe algo? Hay algo que impide
que esto no se haga. Y ese soy yo. Y lo reconozco. ¿Por qué razón? Porque implica más tiempo, implica prepararse más, ¿okay? Agregar otro día más a las responsabilidades que con todo gusto se hacen para la obra de Cristo. Pero el Espíritu Santo está haciendo un llamado. Y en lo personal me lo está haciendo precisamente con lo que usted y yo estamos aprendiendo en esta noche. Y este es un llamado a lo personal. Yo siento que el Espíritu Santo me está llamando la atención. Y tengo que buscar el tiempo para establecer un día y precisamente comenzar con una reunión de matrimonio. Lo necesitamos. Necesitamos fortalecer nuestro matrimonio. Tenemos necesidades, ¿verdad? Y de esto se trata los ministerios. Ir formando los ministerios no solamente para llenar los días de la semana. Los ministerios están precisamente para fortalecer el funcionamiento de la obra de Cristo y para poder llenar esas carencias que nosotros tenemos a lo individual o a lo familiar. Y si Dios ya fortaleció y ya nos enseñó estos ministerios, solamente tenemos que adoptarlos. Tenemos que dedicarle su tiempo, estudiar la palabra y que Él dote a la persona adecuada para que estos ministerios puedan ser funcionales en el cuerpo de Cristo. Los ministerios trabajan en conjunto para edificar a los creyentes en todas las áreas de sus vidas, tanto en lo espiritual como en lo moral, como en la sociedad. Se fomenta un crecimiento equilibrado y una fe robusta. Y esto es muy importante. Los ministerios no pueden estar trabajando separadamente. Como cuerpo de Cristo tenemos que tener una visión, una misión, una sola necesidad. El tema de hoy fue la edificación mediante dones y ministerios. 3 principios que aprendimos el día de hoy. Los dones son para edificar, no son para exhibir, mis amados. Principio número 2. El liderazgo equipa, no reemplaza. Dios nos va a equipar, ya nos equipó. No va a quitar a otra persona. Si viene una persona para predicar, no es para reemplazar al que lo ha estado haciendo. No, es para fortalecer el cuerpo de Cristo. Y el principio número 3, la mayordomía espiritual es responsabilidad común, suya y mía. Como nosotros administramos estos dones, es responsabilidad nuestra. Mis amados, Dios les bendiga, derrame infinita bendición sobre sus vidas. Yo le hago una pequeña invitación, que no pase de este domingo. Que usted cuando llegue a su reunión dominical, el Espíritu Santo le pueda mover y pueda hacer trabajar ese maravilloso don, talento que usted ya tiene, como una siembra divina de parte de Dios. Dios les bendiga.